El caso es que este hombre ha increpado a unos jóvenes que estaban ahí detrás, les ha dicho que no estáis estudiando, que vais a ir a septiembre. Los chicos le han contestado, se ha increpado un poco más, ha empezado a decir que les han comido la cabeza y bla, bla, bla. Y encima creo, bueno, sí, me ha escupido en la cara. Olía un poco a alcohol. No quiero delegitimar lo que va a decir porque le voy a ceder el turno. No, pues vale. Vale, entonces respetamos el turno de palabra. Vale. Diga lo que diga, todos tranquilos, por favor. Un segon. Està clar que amb aquest home així no podem continuar, però nosaltres no tenim ninguna idea brillant per fer-lo fora sense que això sigui un escàndol. Entonces, si com a públic teniu una idea, d'una manera civilitzada, que ens deixi continuar, estem en les orelles ben obertes, ¿vale? Gràcies. De momento seguimos la asamblea. ¿Seguimos la asamblea normalmente? ¿Sí? Bueno, turno de palabra. Tengo mis mínimos, pero si no os gusta, como diría Marx, Groucho Marx, los puedo cambiar, ¿eh? No me gusta el concepto, lo he discutido, lo he intentado, un grupo de ancianos, que nos llamamos ya Consejo de Ancianos, hemos intentado colarlo durante horas en las comisiones respectivas, no han llegado a la asamblea nunca el punto, no nos explicamos por qué. Hoy he tenido una lucidez y es que creo que este movimiento no quiere cambiar nada. No quiere cambiar nada porque si no ya se habría movido por pura inercia en una dirección. Y llevamos 2 semanas con un folio que se llama el Decálogo, que me parecen los 10 mandamientos de Moisés. Y no hemos avanzado. Como tengo mis mínimos los voy a decir. Yo creo que el concepto está equivocado. ¿De qué sirve que vayamos diciendo en contra del capitalismo o por la unión de los poderes? Por la separación de poderes. ¿Con quién vamos a discutir eso? ¿Me lo podéis decir? ¿Alguien tiene una idea? ¿Con quién vamos a discutir eso? ¿Algo tan genérico? ¿Algo tan inabarcable? ¿No será mejor ir a objetivos concretos e inmediatos? ¿No será eso lo que nos unirá con otras fuerzas políticas y sociales? Pues tengo mis mínimos. Reforma de la ley electoral, por supuesto. Ley de dación de las hipotecas y reforma del 87.3 de la Constitución. Hola, buenas noches. Bueno, es difícil hablar con este hombre aquí, pero voy a intentarlo. Estoy aquí porque yo me parece, como todos vosotros, bueno, ninguno de nosotros ha votado al Fondo Monetario Internacional, que yo sepa, ¿no? Y el fondo nos están pidiendo que tengamos austeridad y que tengamos mucho cuidado con nuestras deudas, con nuestra deuda y con nuestros gastos. Pero imaginad si esto es contradictorio cuando le hemos dado dinero a los bancos a un interés bajísimo, irrisorio, y con ese dinero ellos evidentemente no han ayudado a nadie, sino que se lo han gastado comprando nuestra deuda o especulando. Es decir, les hemos dado dinero a los bancos para que ahora nosotros les debamos dinero a ellos. Esto es indignante y eso significa que no tenemos el control de nuestra sociedad en este momento. Esta reflexión es la que quería hacer, pero leyendo el Decálogo esta tarde, ahora me ha llamado mucho la atención ver que parece que el Fondo Monetario Internacional también ha llegado aquí, porque no aparece el derecho a la educación y a la sanidad. Aquí ha habido un pequeño olvido y esto hay que reintroducirlo, por favor. La sanidad y la educación son son servicios públicos y derechos a los que no podemos renunciar. Y ya está, era solamente eso y muchas gracias. Gracias. Bona nit. Bé, jo tenia entès que se suposava que l'Assemblea s'anava a tractar el consens de mínims,
Per tant, com que encara no teníem la reivindicació de migració ni transfeminisme inclosa en el consens, en el primer borrador de consens de mínims, hem treballat ara una proposta. Vos sembla que vos la llitja i suposa que no es pot decidir ara, però vos la llitj per a que tingueu coneixement i després ja també vos convido a qui vulgueu que vingueu a participar amb nosaltres i a donar-vos la nostra opinió. Estem allà ara a migració, ens hem traslladat i estem entre difusió i acció. Vos llitj. El títol seria, bueno, és el punt 10, ja que el punt 10 aquí diu por el cierre de los CIEs. Com que la resta són més generals i estan més desenvolupats, hem fet el mateix. El títol sería Igualdad de derechos. Todas las personas, independientemente de nuestro género y procedencia, somos iguales en derechos. Por tanto, exigimos la derogación de la ley de extranjería, el fin de las redadas racistas, el cierre de los CIEs, la investigación, juicio y reparación de todas las violaciones de derechos humanos de todas las personas, igualdad real y efectiva en el ejercicio y disfrute de todos los derechos sexuales, sociales, laborales, políticos, civiles, económicos para todas las mujeres, personas trans, intersexuales y hombres. Estas exigencias están recogidas y desarrolladas en los manifiestos de las comisiones de migración y transfeminismo que podréis encontrar también en nuestro stand y en la red. Ahora lo ideal sería que levantemos las manos si os parece bien, o también yo cedo un poco de mi turno de palabra si alguien no está de acuerdo o quiere añadir alguna cosa. O si no, hay la opción de que vengáis allí y lo trabajemos conjuntamente porque todavía estamos con el borrador. Esta es nuestra propuesta. ¿Parece bien? Y si seguimos así, vamos a lograr victorias como se puede hacer y como ya algunos pueblos ya lo hicieron antes. Quiero hablar de la crisis que nos toca en Europa. Es un tema de la crisis de la deuda y desde que empezó la crisis de la deuda en Europa viene el Fondo Monetario Internacional, que antes no vino por Europa. La última vez era en 82 en Portugal y los portugueses se acuerdan muy bien de este funeste plan. Y ahora, desde 2010-2011, llega la hora del movimiento social, que sea en los países árabes, en Marruecos sigue ahí también con mucha represión, en Grecia también, etc. ¿Por qué hablo de la deuda? Porque ahí estuve al principio del mes de mayo ahí en una conferencia internacional muy importante sobre la auditoría de la deuda. Y quiero hablar de la deuda porque es el mínimo ahí en Grecia. Todo el mundo está hablando de Grecia y del Fondo Monetario Internacional. Es el Fondo Monetario Internacional que gobierna el país, no es el gobierno de Grecia. Así que no vivimos en una democracia, estamos de acuerdo con esto, pero el fondo, porque queda poco, pero en España, por ejemplo, estamos estudiando el tema de la deuda en España. Y el último plan, cuando llaman plan de ayuda para países, no son plan de ayudas. Para Grecia no ayudaron a nada, ayudaron a los bancos. Por eso, en España, el ahorro decidido por el gobierno el año pasado equivale al reembolso de la deuda. Y me parece muy importante enfocar sobre este tema que la austeridad toca a todo el mundo porque se ve que baja la educación, los servicios públicos, para ahorrar gasto, para ahorrar dinero y plata, para enviar al reembolso de la deuda. Por eso quiero terminar con unas propuestas concretas. En Grecia, esa conferencia internacional que habló de la auditoría de la deuda, es decir, saber, estudiar y saber quién contrató esta deuda, a quién aprovechó esta deuda y para quién. Eso son preguntas muy importantes y en Grecia todo el mundo habla de esto. Y ahora, como un compañero lo dijo antes, son más de 100.000 en la plaza antes del Parlamento. Y por eso el tema de la auditoría hace su camino y también ahí había gente de Irlanda que están empezando el mismo trabajo para auditar la deuda, para
repudiar la parte ilegítima que no sirvió al pueblo. Y para terminar con propuestas concretas, creo que es muy importante expropiar los bancos para transferirlos al sector público bajo control ciudadano. En segundo lugar, otra propuesta es decretar, como lo hicieron en Grecia, una moratoria unilateral sin acumulación de intereses por morosidad, como se hace muchas veces, sobre el pago de la deuda mientras se realiza una auditoría ciudadana bajo control ciudadano y democrático de los créditos públicos. De acuerdo a los resultados de esa auditoría, se debería anular la deuda edificada como ilegítima. Y, por supuesto, estoy a favor de una asamblea constituyente de los pueblos para otra Unión Europea. Gracias. Gracias. Hola, buenas. ¿Se oye bien? Bien, yo quería hablar sobre los máximos mínimos. Yo quería especialmente dirigirme a aquellas personas que, digamos, se conforman o que consideran que no es necesario ir más allá de la lucha contra no ser mercancía en manos de políticos, como bien ha dicho un compañero. Yo creo que, evidentemente, tenemos que luchar por esa regeneración del sistema político, por todos esos temas de la barrera electoral, de las listas abiertas, de la no inclusión de imputados en generación del sistema económico, del sistema social y económico. Ya lo han dicho muchos, pero es que creo que hay que insistir y tenemos que convencer a los que todavía no lo tienen claro, porque sería un error garrafal, por una cuestión de justicia, de responsabilidad histórica. No es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de que hay gente que está sufriendo, que está jodida y que el sistema es desigual, lo miremos por donde lo miremos, y tenemos que luchar por eso. Y tanto la derecha como la izquierda deben responsabilizarse y tomar medidas contra eso. Y luego, por otro lado, si nos centramos únicamente en cuestiones de lucha contra la corrupción, listas abiertas, ley electoral y demás, estamos teniendo un discurso que para la inmensa mayoría de la gente a la que únicamente le importa, o sobre todo principalmente le importa la economía, le importa su bienestar social, su trabajo, sus servicios sociales, eso no vamos a conseguir movilizarla si nos centramos únicamente en la corrupción, en la ley electoral, en los partidos, en bla, bla, bla. Hay que hablar de lo que a la gente, o a una inmensa mayoría de la gente, le preocupa en su día a día, y creo que eso es clave. Por tanto, en los mínimos, animo por favor a que incluyamos, lo concretemos como lo concretemos, las cuestiones de defensa de un Estado social y de un Estado regulador de los mercados. Porque si no hacemos eso, no solucionamos nada y encima perdemos mucho apoyo social. Nada más. Gracias. Bueno, último turno de palabra. Bueno, yo no vengo a dar malas noticias, y es que, como ya sabéis, en Grecia se ha montado una revolución pacífica, y es que ayer 50.000 personas se plantaron delante del Parlamento y no dejaron salir a ningún político hasta las 12 de la noche. ¿Y por qué vino eso? Vino por el apoyo que querían dar a la Spanish Revolution. O sea que para aquellos que dicen que no movemos nada, o sea, ya hemos conseguido algo, hemos hecho historia, porque esto es historia. Esto va a aparecer en los libros. Bueno, y nada, eso básicamente. Muchas gracias. Ah, perdón, que había uno más, me habían dicho. Primero de todo, decir que si las personas que estén aquí, que voy a hacer unos hechos concretos, ¿vale? Porque creo que, por ejemplo, en el control ciudadano, la gestión pública y de la banca, entran la reducción del ejército y el fraude fiscal, el control del fraude fiscal. Seamos un poquito escucha activa, vamos a escuchar lo que se dice y vamos a entender de decir, ¿mi particular entra en esto? Esos son los consensos mínimos. Que si mi particular entra en eso, vamos a escuchar. Vamos a intentar ser cordiales. Vamos a decir, no, quiero que se me escuchen, ¿no? Vamos a decir, estas ideas que no son mías, concuerdan con las mías, porque aunque sea un hecho en particular lo mío, seguramente sea lo mismo. Vamos a escuchar a los demás. Que ahí está la verdadera revolución, enseñarse a escuchar y en concretar una cosa que nos une a todos. Y nada más, era apelar un poco a la cordialidad, a la paciencia
y sobre todo a la transparencia y a la escucha activa. Aquí estamos para escucharnos todos y tenemos muchos puntos en común. No nos disgreguemos. Lo pondremos, trataremos de dar la difusión necesaria, lo pondremos en la página. El sábado lo que se